Bienvenidos al Discipulado de Doctrina de Iglesia Shekinah de Tomitapán de Ministerio CNC. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tengan muy buenas noches. Le damos gracias a Dios por el privilegio que nos concede de poder estar ingresando a la intimidad de su hogar una vez más y juntos poder escudriñar este libro tan hermoso como lo es la palabra del Señor. Yo quisiera hacer una oración y presentarnos delante de Dios. Amado Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta noche, que tú nos concedes el privilegio hermoso, maravilloso, de poder compartir tu palabra, Señor. Envíanos una unción poderosa, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quisiera platicar con ustedes en esta hora con relación a la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo Dios permitió que llegara a nosotros? Es un tema que es importante que nosotros podamos conocerlo a la luz de la Biblia. El libro de 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo número 19 dice: tenemos la palabra profética más segura. Oiga bien, el apóstol Pedro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tomando en consideración esta palabra que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros, tenemos que tomar en consideración algunos aspectos que son muy importantes, como por ejemplo, el apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que ponerle toda nuestra atención a la palabra del Señor, en este caso la Biblia, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bueno, ¿qué es lo que hace esta palabra? Es que alumbra donde hay tinieblas, hermanos amados. Entra la luz de Jesús alumbrando todo lugar oscuro. Por ejemplo, dice el Génesis 1:1, en el principio creó Dios cielos y tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Así dice, tinieblas cubrían la tierra. Entonces, la cobertura del desorden son las tinieblas. Acuérdese de aquella mujer que pierde una dracma. Dice la Biblia que para poderla encontrar fue necesario que encendiera la luz. Al encender la luz tomó una escoba y empezó a barrer. Esto es figura de ministración. ¿Qué necesitamos? Que la luz de Jesús alumbre todo lugar oscuro. Pero primero que tenemos que hacer es, tomando en consideración que la palabra profética más segura es la Biblia. 2, tenemos que estar atentos. 3, es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. 4, que nos lleva, si usted quiere, de gloria en gloria, que va de aumento en aumento, hasta que el día esclarezca. Y luego vemos que es como el lucero de la mañana, Cristo, ¿verdad? El lucero de la mañana que salga en vuestros corazones, según 2 de Pedro capítulo 1 y versículo número 19. La palabra de Dios nos enseña que la Biblia es un libro escrito por un Dios amoroso a un hombre pecador. No cabe duda que el amor de Dios es tan grande para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos a un Dios amoroso para un hombre pecador. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dejó su palabra escrita, para que nosotros podamos tener acceso a ella. Ahora, la Biblia es el único libro que dice la verdad con respecto al pasado, al presente y al futuro. Eso es importante que lo tomemos en consideración. La Biblia es el único libro que dice la verdad con respecto al pasado, al presente y vamos hacia el futuro. Dios siempre se ha revelado al hombre
por la creación, por medio del Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué le parece eso? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Entonces, si usted mira el cielo, la Biblia dice, ellos cuentan. ¿Qué cuentan? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria a Dios. En el libro de Romanos 1:19 y 20, Pablo afirma que las cosas que Dios quería que se conocieran se han hecho visibles en su creación. Encontramos entonces cómo Dios trabaja con su iglesia y cómo Dios trabaja con su pueblo. Ahora, si vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar ahí en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3, dice, por otra parte, la carta de los Hebreos afirma que Dios ha hablado al hombre. O sea, Dios habla al hombre de muchas maneras. Esto es importante que nosotros tomemos en consideración, mis amados hermanos. Estamos hablando de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Dios ha hablado al hombre de muchas maneras. De muchas maneras. Para aquellos que dicen es que Dios no habla, es que Dios no me oye, Dios no me escucha, como yo no soy uno de sus hijos preferidos. Y empezamos, hermano, a hablar un montón de cosas que no convienen, ¿verdad? Pero Dios dice en su palabra, según el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Dios ha hablado al hombre de muchas maneras. Pero en estos tiempos, en estos días, Dios lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, según Hebreos 1:3. Entonces encontramos que Dios en estos últimos tiempos lo está haciendo el Señor por medio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Ahora, la Biblia es donde se ha dejado la revelación de este acto. A ello se debe la importancia que tenemos sobre ella. Por ejemplo, tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla, tenemos que vivirla, tenemos que practicarla. Cuando usted va al libro de Esdras, hermano, usted encuentra que dice la palabra del Señor que él leía, estudiaba, enseñaba la palabra. Mire las funciones de Esdras. Él la leía, la leía, la vivía y la enseñaba. Ahora encontramos que esta palabra, según las Sagradas Escrituras, nosotros debemos conocerla, debemos de leerla, debemos de estudiarla, debemos de vivirla. Hermanos, debemos de practicar la palabra del Señor. ¿Qué significa la palabra Biblia? Bueno, encontramos que esta palabra se traduce del vocablo griego biblión. Imagínense, biblión, que significa, según el libro Strong, en el 975, biblión, conjunto de libros. Qué hermoso, ¿verdad? Vaya, 66 libritos, pues, 66 libritos. Eso significa Biblia, conjunto de libros. Ahora, encontramos que fueron escritos por más de 40 personas. Esto es importante conocerlo, ¿verdad? Conocer la palabra del Señor. Fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años. No obstante, es evidente que hubo una inspiración divina, según Timoteo capítulo 3 y versículo número 16. Dice la palabra del Señor, todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. Mire qué lindo, ¿verdad? Qué interesante, hermano. Por eso tenemos que darle su lugar, el lugar importante que ella merece en nuestros corazones. Según de Timoteo 3:16, dice de esta manera, es importante que lo leamos, la Biblia, que siendo un conjunto de libros, hermano, que fue escritos por más de 40 personas a lo largo de un periodo de 1600 años,
es evidente que hubo una inspiración divina, está de por medio Dios. Ahora, 2 Timoteo 3:13 dice, bueno, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Todo lo que está en la Biblia es el mensaje de Dios. En alguna ocasión alguien dijo, mire, ¿y cuál es la mejor de las Biblias? Bueno, el hombre sabio de Dios contestó, todas las Biblias, juntándolas todas, hermano, ahí encontramos a la mejor Biblia, ¿verdad? Juntándolas todas. Entonces dice Timoteo, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Es útil para enseñar a la gente. Entonces, mire pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacerla de esdras, hermano. Estudiarla, estudiaba, él la leía, la vivía y la enseñaba. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo que toda Biblia es mensaje de Dios, es útil para enseñar a la gente. Mire, no para discutir con la gente, porque Dios no nos llamó a discutir, Dios nos llamó a enseñar, a que se salga de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. El Señor dice en su palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, hermano? Que la gente venga al conocimiento de Dios. ¿Para qué más sirve la Biblia? Sirve para ayudar. La Biblia nos ayuda y nos corrige. Qué hermoso es esto, hermano, que tenemos quien nos corrige. Sí, tenemos a alguien que nos corrige y nos muestra cómo debemos de vivir. Así que si usted se pregunta cómo debo de vivir y no sabe cómo hacerlo, pídale a Dios que le guíe, ¿verdad? Y si no, vaya a las Sagradas Escrituras, hermano, y es tiempo de empezar a estudiarla, ¿verdad? A leerla, a estudiarla. Bueno, nos enseña también que no existe en ella ni una sola contradicción. En la Biblia no existe ni una sola contradicción. Es más, un libro complementa al otro, formando entre sí unidad. Usted sabe que Dios no está dividido, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes fueron los hombres que le escribieron? Según la palabra del Señor, los hombres que le escribieron estaban conscientes de que no escribían por sí mismos. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque primeramente que los hombres que escribieron la palabra del Señor, los que escribieron la Biblia, ellos estaban conscientes que no la escribían por sí mismos, sino que Dios hablaba por medio de ellos. Por ejemplo, mire pues, vayamos al libro de Éxodo capítulo 3, versículo 14. Dice, dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Bueno, entonces vemos a uno de los hombres que Dios usó para escribir la Biblia. Luego vamos ahí al libro de Josué, capítulo número 1, hermano amado, capítulo número 1 y versículo número 1, dice la palabra del Señor. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Mire qué hermoso. Entonces encontramos que dentro de los hombres que escribieron la palabra del Señor, encontramos, hermanos míos, a Moisés, encontramos a Josué, y luego yo le invito a que vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. Es importante conocer, hermano, la palabra del Señor. Que vaya conmigo al libro Primera de Samuel, capítulo 3 y versículo número 11. Dice la palabra del Señor, y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retinir ambos oídos a todo aquel que oiga. Entonces vemos otro de los que escribieron la palabra del Señor, 1 Samuel capítulo 3, 11, versículo número 3:11, dice la palabra del Señor. Luego encontramos ahí en el libro de Segunda de Samuel, en esta noche, libro de Segunda de Samuel, capítulo número 23 y versículo número 2. Dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Bueno, ¿de quién está hablando ahí en Segunda de Samuel, capítulo número 23 y versículo número 2? Está hablando de David. Leamos el versículo número 1, dice,
Estas son las últimas palabras de David, declara David, el hijo de Isaí, declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. Recuérdese que David empezó su ministerio, hermano, él tuvo una infancia, tuvo una niñez de rechazo, etcétera. Pero no termina así su vida, termina dulce, el dulce cantor de Israel. El Espíritu del Señor habló por mi espíritu, por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Bueno, encontramos entonces también dentro de los escritores está Moisés, Josué, Samuel. Luego vemos a David y vamos ahí al libro de Jeremías capítulo número 16. Jeremías capítulo número 16 y versículo número 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo. Nos encontramos a otros los escritores, mi querido hermano, a Jeremías, ¿verdad? En el versículo número 5 dice, porque así dice el Señor, no entres en casa de dueño, etcétera, ¿verdad? Y luego vemos de qué manera pues el Señor a través de su palabra usó hombres, hermano, guiados por el Espíritu Santo para escribir la palabra del Señor. Ahora, la Biblia está compuesta por 66 libros. Ellos están divididos en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Santo es el nombre de Dios. Encontramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, para que usted tome en consideración esto, según la palabra del Señor, consta de 39 libros que fueron escritos en el idioma hebreo, y algunas partes en arameo, en el hebreo y en el arameo, por lo menos por 32 personas diferentes. Fíjese esto, que procedían de diferentes niveles de educación, vocación, que incluía sacerdotes, profetas, jueces, reyes y otros. Miren los que Dios llamó para escribir la palabra. Estos 39 libros, hermano, no se escribieron cronológicamente en el orden en que se encuentran en la Biblia, sino que han sido agrupados así por razones de conveniencia. El Antiguo Testamento de los judíos tiene 22 libros. El Antiguo Testamento de los judíos tiene 22 libros porque unen en uno los libros del primero y segundo libro de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther y otros, pero en esencia contienen el mismo material que la Iglesia de Cristo utiliza hoy en día. En el Nuevo Testamento a veces se hace referencia a Moisés. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Moisés, a los profetas, indicando con ello a los libros que Moisés y los profetas escribieron. En el Antiguo Testamento se subdividen de la siguiente manera. Por favor, yo quiero su atención en esto para que podamos entenderlo. El Pentateuco. Por ejemplo, el Pentateuco está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 5 libros. ¿Los quiere repetir conmigo en su casita? Ok. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Se le nombra así porque son los 5 libros que escribió Moisés. Bueno, cuando usted le pregunte, ¿y quién escribió Génesis? Moisés. ¿Quién escribió Éxodo? Moisés. ¿Quién escribió Levítico? Moisés. ¿Quién escribió Números? Moisés. ¿Y quién escribió Éxodo? Moisés. Y le van a decir, ¿Moisés? Sí, Moisés. A él llamó Dios para escribir el Pentateuco. Los judíos lo denominan la Torá. Amén. Según el Strong, en el hebreo 84:51, significa la ley, aleluya, la ley. Ahora, ¿qué significa el Génesis? Eso es importante que nosotros, hermanos amados, lo tomemos en consideración. El Génesis es el primer libro de la Biblia y significa el principio. Ok, se lo repito otra vez. Génesis es el primer libro y significa principio. En él se encuentra, número 1, el relato de la creación. Usted va a Génesis y empieza viendo o leyendo el relato de la creación, el origen y la caída del hombre. Mire qué impresionante es esto. Usted quiere saber el origen y la caída del hombre, bueno, vaya al libro de Génesis, ¿verdad? Son los primeros 5 libros que escribió Moisés. Ese primer libro significa principio, en él se encuentra el relato de la creación, el origen
y caída del hombre y las condiciones que llevaron al diluvio universal, para luego relatar la vida de hombres de Dios. Entre ellos está Abraham, Isaac y Jacob. Abraham era el patriarca, Isaac era el hijo y el nieto era Jacob, a quienes se les dio la promesa de Jesucristo y se les considera como los patriarcas. Mire, qué linda la palabra del Señor, hermano, pero qué importante es poderla leer, estudiar y enseñar, ¿verdad? Y vivirla. Ahora, vemos el segundo libro, Éxodo. Recuérdense que lo escribió Moisés. Éxodo significa salida, significa caminata, nos vamos, amén. En él se relata el desarrollo de Israel. ¿En qué libro? En el Éxodo. ¿Qué significa? Salida, caminata. Su cautividad, la cautividad de Israel. Y salida de Egipto, los 40 años de peregrinación en el desierto. Habló de Israel bajo la poderosa mano de Dios, la promulgación de la ley y las instrucciones especiales de Dios. ¿Dónde se las dio Dios? En el desierto, en el caminar. Amén. Su caminata por el desierto. ¿Qué reciben, hermanos? Reciben, la promulgación de la ley y las instrucciones especiales de parte de Dios. Recuérdense que es un libro que escribió Moisés. Luego vamos al libro de Levítico. Este libro es impresionante también, hermano. ¿Qué significa Levítico? Nos indica todo lo tocante a los levitas, al sacerdocio. Cuando se encargó a los sacerdotes que sirvieran el altar, nos enseña con los tipos y símbolos cómo un pueblo pecador podía llegarse a un Dios santo y mantener la comunión con Él. Si usted se da cuenta, Dios tuvo, tiene y tendrá el cuidado de nosotros. Dios siempre ha tenido cuidado de nuestras vidas. Dios siempre ha cuidado de nosotros. Entonces vemos a Levítico, hermano, que trata con relación tocando a los levitas, cuando se encargó a los sacerdotes que sirvieran al altar, nos enseña con los tipos y símbolos como un pueblo pecador podía llegarse a un Dios santo y mantener la comunión con Él. Luego encontramos el libro de Números. Este sería el cuarto libro, ¿verdad? Números deriva su nombre del hecho de sus páginas narran el censo de Israel. De eso nos habla el libro de Números. Prosigue la narración comenzando desde el punto, hermano, donde el libro de Éxodo lo dejó y registra las peregrinaciones que el pueblo tuvo que realizar por el desierto a causa de su fracaso de no haber entrado a la tierra de Canaán. Entonces vemos que Dios tiene cuidado de todo. Todo está, hermano, registrado en las Sagradas Escrituras, en cada libro según la ubicación. Y de último encontramos el libro de Deuteronomio. Esto es muy interesante que lo veamos. Está el libro de Deuteronomio. ¿En qué consiste este libro? Recuerden que estamos viendo los 5 libros del Pentateuco, libros que escribió Moisés. Dice esta palabra, consiste en los últimos consejos que Moisés le dio a los israelitas. Si usted quiere saber cuáles fueron los últimos consejos que Moisés le dio a los israelitas, le hace el libro el libro de Deuteronomio. Amén, hermano. Consiste en los últimos consejos que Moisés le dio a los israelitas en vista de la entrada a la tierra que Dios les había dado. Es una repetición de la ley. Entonces es importante leer también el libro de Números, ¿verdad? Es decir, toda la escritura. Es una repetición de la ley dada a Moisés. Todos estos libros se encuentran entre los más antiguos de la humanidad. Cuando usted le pregunten, ¿cuál será el libro más antiguo? Vaya al Pentateuco, son los libros más antiguos de la humanidad, conteniendo enseñanzas singularmente notables. Son superiores a los conceptos y normas humanas de la antigüedad. Son tan sublimes que aún hoy no tienen igual en aspecto literario como habría de esperarse con obras que fueron inspiradas por Dios. Hemos visto entonces en esta noche, mis amados hermanos, el Pentateuco,
en donde vimos los libros del Génesis, del Éxodo, del Levítico, de Deuteronomios, hermano. Vamos a ver, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora vemos los libros históricos. Mire, qué hermosa la palabra del Señor. Lo único que tiene que hacer usted es estar enamorado de Dios, ¿verdad? Para poder leer estos libros. Recuérdense que estamos hablando de la Biblia. Amén. Dentro de libros históricos encontramos a Josué, encontramos a jueces, encontramos a Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, está Esdras, está Nehemías y luego encontramos Esther. Estamos viendo 12 libros históricos, más 5 del Pentateuco, hermano, estamos hablando de 17, ¿verdad? Amén. Entonces vemos la obra impresionante de parte de Dios, mi querido hermano. Dice la Biblia, ¿verdad? Dentro de los 12 libros históricos, Josué, Jueces 2, Ruth 3, primera Samuel y segunda, ya estamos hablando 5, primera y segunda de Reyes 7, primera y segunda de Crónicas 8, 9, Esdras 10, Nehemías y Esther 12. Ok. Cuando vamos a la palabra del Señor, entonces encontramos que este apartado de libros consta de 12, que abarcan la historia de casi 1100 años. Mire los 12 libros históricos. Abarcan una historia de 1100 años desde el ingreso a la tierra prometida, bajo la conducción de Josué, hasta el retorno parcial después del cautiverio babilónico. Aquí, hermano, aquí en esta palabra donde encontramos relatos de hombres, mujeres como Saúl, David, Salomón, Esther y otros que, como se les había dicho en Deuteronomio 28, si obedecían la voz de Dios. Es importante esto, obedecer la voz de Dios. Si obedecían la voz de Dios, Él los habría de bendecir. ¿Cómo nos bendice Dios? Obedeciendo su voz. Si obedecían la voz de Dios, Él los habría de bendecir, pero que si desobedecían, también nos maldeciría. Estamos en Deuteronomio 28, por lo que se puede observar claramente que los periodos de bendición que experimentó Israel corresponden a aquellos en los que obedecieron a Dios. Entonces hoy, usted quiere ser bendecido, yo quiero ser bendecido, hermano, lo que tenemos que hacer es obedecer a un Dios amoroso, misericordioso, que ha tenido siempre cuidado de cada uno de nosotros. Mientras que los periodos de desgracia nacional eran el resultado de su desobediencia. Esto es impresionante, hermano. Ver los periodos de desgracia nacional, estamos hablando de Israel, ¿cuándo se daba esto? Era el resultado de la desobediencia del pueblo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere sacrificios, Dios quiere obediencia. También muestran que Dios siempre levanta hombres en periodos claves para realizar determinado trabajo, hombres que les son fieles a Él. Amén. Bueno, ahora nos toca leer, hermano, los libros poéticos o los libros de sabiduría. Ya vimos los libros históricos, ya vimos el Pentateuco, amén. Ahora nos toca ver los libros poéticos. Dentro de los libros poéticos, mi querido hermano, están Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Estos libros se encuentran en mayor parte de principios imperecederos para tener éxito y disfrutar de las bendiciones divinas. Estos libros nos enseñan que cualquiera sean las circunstancias que se viven, su clasificación se debe a que fueron escritos en forma de poesía. Mire qué lindo. Especialmente Salmos, Proverbios, por esta razón. Con frecuencia el escritor repite en la segunda mitad de un versículo lo que dice en la primera mitad, recurso literario llamado paralelismo hebreo, y luego agrega algún aspecto de nuevo a la afirmación original. Luego encontramos los profetas mayores. Acabamos de ver entonces los libros poéticos de sabiduría. Ahora veamos libros de profetas mayores. Dentro de los profetas mayores, mi querido hermano, está Isaías, está Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, profetas que fueron parte en la historia de Israel,
pero era la voz de Dios instando a un pueblo al arrepentimiento. Para eso Dios levantó a sus profetas. Se le denomina profetas mayores por la extensión de sus escritos. Isaías tuvo por misión llamar a los de Judá al arrepentimiento. Por favor, vea la ubicación de cada uno de ellos. Isaías tuvo por misión llamar al arrepentimiento a la tribu de Judá, que resultó en que se salvara del juicio divino durante 30 años. Luego vemos a Jeremías, que intentó hacer lo propio en sus días, pero Jeremías fue rechazado. Y el pueblo de Judá fueron destruidos debido a que rechazaron al Señor. Ezequiel y Daniel fueron llevados al cautiverio babilónico y profetizaron la restauración de Israel antes de la primera venida de Jesucristo. Y nuevamente en los últimos días la profecía de Daniel ocupa un lugar destacado en el Antiguo Testamento y se compara con el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiénes eran los profetas menores? Los profetas menores encontramos a Oseas, Joel, Amós, encontramos a Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estamos viendo entonces en esta hora qué es la Biblia, quiénes escribieron la Biblia. Ahora, cuando vemos de los profetas menores, la Biblia nos enseña que estos profetas, mi querido hermano, fueron levantados por Dios en momentos estratégicos de la historia de Israel para hacerlo volver de su rebelión. Como se mencionó, se les llama menores porque sus escritos son más cortos y el contenido está limitado a destinatarios directos. Ahora, encontramos que hay un tiempo de silencio. Hay un tiempo en el que Dios, hermano, se cayó, guardó silencio. Entre el final del Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús pasaron aproximadamente 430 años, en lo que Israel no tuvo profeta alguno que revelara el mensaje de Dios. Qué tremendo es no oír la voz de Dios. Por ello se le ha llamado los años del silencio, que finalizaron con la llegada del profeta Juan el Bautista. Ahora, cuando usted mira todo esto, mi querido hermano, vemos la infinita misericordia de parte de Dios, hermano, que Él ha tenido para con nosotros. Yo quisiera retocar algunos aspectos en esta noche. Estamos hablando en el Antiguo Testamento, la Biblia. Volviendo a 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Bueno, ¿y qué tendríamos que hacer? Tendríamos que leerla, tendríamos que estudiarla, tendríamos que vivirla, ¿verdad? Practicarla. Por eso Dios nos da este regalo impresionante. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. O sea que nosotros tenemos que prestarle atención como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos míos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tomar la palabra profética más segura, tenemos que estar atentos a ella, amén, dejar que nos alumbre las áreas que aún están en tinieblas en nuestros corazones, dejar que alumbre, que esclarezca y que el lucero de la mañana salga en cada uno de nuestros corazones. ¿Qué es la Biblia? Pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la Biblia? Bueno, es un libro escrito por un Dios amoroso para un pueblo pecador. ¿Qué es lo que Dios hace, hermano? Llamarnos al arrepentimiento. Este es el único libro que dice la verdad con respecto al pasado, al presente y al futuro. La palabra de Dios dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:19-20, Dios afirma, Pablo dice, afirma que las cosas de Dios que Dios quería que se conocieran, que se hagan visibles en su creación. Amados hermanos, esta es la palabra de Dios. Quisiera dejar hasta aquí esta palabra, recordándole lo que dice 2 de Timoteo 3:16. En el próximo estudio estaremos compartiendo sobre el Nuevo Testamento en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, todo lo que está escrito en la Biblia, es el mensaje de Dios.
Qué lindo, hermano, qué lindo. ¿Usted quiere que Dios le hable? Sí, que alguien me profetice. No, lea la Biblia, Dios le va a hablar. Lea la Biblia, son 66 libros. Pídele guianza a Dios cómo hacerlo, cómo empezar. Dios le va a hablar. Pero la Biblia es todo lo que está escrito, hermano, es el mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. ¿Quieres saber cómo vivir? Lea la Biblia. Leamos la Biblia. ¿Queremos saber la palabra de Dios? Leamos la Biblia. Así que esta noche yo le agradezco por su atención, por permitirme entrar a la intimidad de su hogar. Hermano, le pido al Señor que esta palabra pueda quedar en su corazón, que haya cabida y sobre todas las cosas que empiece un cambio profundo en nuestros corazones. Oremos. Padre, yo te doy gracias por esta noche, Señor, por esta tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por instruirnos, gracias por capacitarnos. Gracias, Señor, por despertar el amor en nuestros corazones hacia tu palabra, Señor. Gracias te damos por dejarnos esta riqueza, este regalo, la palabra profética más segura que nos enseña cómo vivir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que tenga una excelente noche y recuerde el próximo estudio, viernes estaremos compartiendo sobre el Nuevo Testamento. Que tenga una excelente noche. Hasta pronto. Bendiciones.